Bueno, se cumplieron 13 años de la macro recomendación en torno a la contaminación del río Santiago por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 12 años de la recomendación a Conagua de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 2 años de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y lo más grave, 14 años de la muerte del niño Miguel Ángel, el primer caso mexicano documentado donde se habla de la relación directa de la contaminación con la muerte del niño. ¿De qué sirven las recomendaciones, macrorecomendaciones? Bueno, simples jalones de orejas, porque no hay evidencias de un cambio en las aguas turbulentas del río Santiago. Vea usted. Han pasado 14 años desde la muerte de Miguel Ángel López Rocha, aquel niño inocente que cayó al canal del Ahogado. Y lo único que no podemos negar que ha sido uno de los avances es la construcción de la planta de tratamiento del Ahogado. A 13 años de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitiera esta macrorecomendación, que como bien lo señalas, más o menos son 204 puntos recomendatorios y aparte peticiones dirigidas a autoridades estatales y municipales. Ha habido logros, sin embargo esos logros no han sido lo suficientes. El impacto de la industria es mucho mayor que el de cualquier otro sector y esto es un resultado del que llegamos a través de todo un proceso consensado con equipos multidisciplinarios y que es distinto a la valoración que ha publicado en muchos momentos autoridades sanitarias y autoridades ambientales. Lo más grave de esto es que en el corredor industrial, a partir de las 8 de la noche, cuando ya todo está oscuro, avientan sus descargas a la presa, sumamente olorosa. Como esas descargas no pasan a la planta. No pasan a la planta, pero se van hacia otros lados. Pero cuando empiezan esas descargas al río, exactamente. Que no es planta tratadora de agua, es una fábrica de fertilizantes que lo único que hace es contaminar nuestro ambiente. Esos olores apestosos que llegan no deberían de ser, porque ellos tienen químicos especiales para que no lleguen los olores y sin embargo nos los estamos consumiendo todos los días, porque ellos para ahorrarse unos pesos no le ponen esos químicos. El tema del río Santiago hemos tenido todavía más quejas, no han sido obviamente, no hemos cortado con la recomendación 1 del 2009, han seguido recibiéndose por parte de esta Defensoría del Pueblo otras quejas también involucradas con el derecho a la salud y también su vinculación directa con el medio ambiente. Y no hay proyecto para hospitales, no hay recursos para la salud, pero de que sí haya, nada más la planta, es lo único que pudiera aplaudir. La población del Salto se encuentra en un mapa totalmente rojo, si lo queremos ver como en colorimetría, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues un riesgo, una vulnerabilidad y un impacto alto de contaminantes y degradación ambiental por el río Santiago. El 29 de enero de este actual 2022 se cumplieron 14 años de la macro recomendación número 1 que emitió en 2009 la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Aquel documento enlistaba 100 puntos encaminados al saneamiento del río Santiago. Los ayuntamientos que colindan con estas aguas, así como todos los niveles de gobierno y los organismos responsables, aún no han cumplido a cabalidad con sus tareas. Son 14 años también desde que el niño Miguel Ángel López
López Rocha murió y 2 años de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiera directamente al propio gobierno mexicano que se atiendan todas las graves omisiones de salud para las poblaciones, sobre todo del Salto y Juanacatlán. Pero luego de todas estas intervenciones y llamadas de atención, incluso internacionales, ¿cuál ha sido la respuesta? Que continúa dando esa cara sucia y pestilente a lo largo de la cuenca. Las cosas están muy seguramente igual que hace 13 años. Sin embargo, la realidad, lo que tenemos nosotros documentados a lo largo de estos 13 años, que sí se han hecho acciones, pero que no han impactado como quisiéramos. La macro recomendación, lo único que se ha cumplido con bien es esto, nada más. La planta. Es la planta. Y la verdad es que son mentiras porque mientras veamos que pasa esto y que esta agua limpia la desemboca en un vaso sucio, es un total fraude, es una mentira. No hay los elementos que demuestren que las acciones son reales más allá de discursos aceptables, ¿no? Y no tenemos la certeza científica de que la contaminación es el agente causal de las enfermedades. Sí tenemos la certeza científica de que hay un patrón geográfico en todas esas zonas que colindan con el lago de Chapala y que colindan con el río Santiago y los espacios de mayor contaminación, con la presencia atípica de tasas de enfermedades posiblemente relacionadas con la contaminación. Viene saliendo de la planta, pero viene cayendo a la presa. Entonces, aquí ya se va a mezclar con aguas industriales, con aguas domésticas sucias, directas de las casas. Y pues eso es trabajo, esos 14 años de trabajo, vienen a echarse a la basura. Jugar como cualquier niño a un lado de un riachuelo podría parecer idílico, paradisiaco, la imagen de una infancia perfecta, pero ese riachuelo ha sido inundado de muerte y desde hace décadas representa un peligro que le arrebató la vida al niño Miguel Ángel López Rocha, vecino del empobrecido fraccionamiento La Azucena en El Salto, Jalisco. Un lugar donde las autoridades tampoco han hecho lo suficiente para garantizar la salud de las personas. Incluso a la fecha, aún cuestionan la relación entre la enfermedad, las muertes de los pobladores cercanos al río y los metales vertidos durante décadas por las empresas e industrias que siguen prosperando a costa de cientos de vidas humanas. En el caso del río Santiago se han sumado al menos 3 grandes medidas contundentes hacia las autoridades mexicanas, desde las 2 macro recomendaciones provenientes de las comisiones estatal en Jalisco y la Nacional de Derechos Humanos, hasta las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dirigidas al gobierno mexicano. Todas se han convertido en algo así como un mero jalón de orejas para las autoridades de todos los niveles. Son regaños que no han trascendido más allá de un llamado de atención. Y es que los más afectados a las fechas continúan siendo los habitantes a lo largo del mórbido recorrido del Santiago, donde más prevalecen las enfermedades y la contaminación. Más de una década de resoluciones gubernamentales, denuncias mediáticas y penales, manifestaciones documentales, protestas y peticiones, pero el panorama ambiental en esta zona, que ha sido calificada como un desastre ambiental, sigue sin cambios evidentes. No son tangibles los logros. Sigue habiendo la contaminación, que obviamente se exacerba, sobre todo en periodos de estiaje, en donde basta estar a unos minutos a un lado del afluente para en un momento no solamente percibir el olor a lo que normalmente se conoce como de huevo podrido, que es el ácido sulfídrico que emana de los contaminantes de metales pesados, entre otras. Está limpiando el 20% de las aguas, aguas domésticas de la zona metropolitana de Guadalajara. Funciona, así es como debe de funcionar, pero
Lo que no debe de hacerse con estas aguas es que se arrojen a la presa del Ahogado, que está altamente contaminada. Ahora captan las heces, las cacas, les ponen un químico y se las venden a las empresas extranjeras para hacer negocios, hacen abonos. Estamos a cerca de un año, casi un año, de que se emitiera este informe especial sobre el área de influencia. No, bueno, el resultado es que no ha habido una moratoria y siquiera decisiones que tiendan a valorar de manera técnica el crecimiento industrial. Que son 70,000 personas que habitan en un municipio considerado área de intervención prioritaria a nivel internacional por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconocida obviamente por las medidas cautelares que acaba de comentar mi compañero Tunari, por el gobierno mexicano y por ende, por el gobierno estatal, como una zona que debe de atenderse prioritariamente. Los 5 municipios descargan sus aguas domésticas a la presa del Ahogado, y esta agua que ya fue tratada va y se revuelve, se mezcla con agua sucia. En cualquier situación de desastre, lo primero por lo que las autoridades y sociedades velan es por la salud de los afectados. En un sismo, el rescate de personas es primordial por encima del rescate material. Por ello, es pasmoso, por decirlo menos, que durante más de 10 años de recomendaciones y presiones, lo más urgente en los alrededores del río Santiago no se haya atendido todavía, es decir, la salud de la población. La gran mayoría de fraccionamientos y comunidades que viven cerca del cauce no tienen acceso a atención médica. Muchos de ellos ni siquiera tienen los servicios básicos de agua o drenaje de manera eficiente. La medida cautelar que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir al Estado mexicano que se evalúen las condiciones de salud a 5 kilómetros a cada lado de los municipios de Juanacatlán y El Salto y otros lugares fue echada en saco roto. Pero además, la propia medida se queda corta ante los alcances de la contaminación y el riesgo para la salud pública. Esos ácidos sulfídricos que se rompen sus cápsulas a la hora de la caída en la cascada del Salto, se van a la atmósfera, pero no necesariamente van a cubrir 5 kilómetros. Van a llegar, su alcance va a depender de factores múltiples, su incidencia y por lo tanto su influencia. Saben que están enfermando a la población, pero también saben que esto conlleva un costo sobre todo porque tienen que invertir en hospitales para remediar los daños que ya hicieron, y también tienen que pagar los daños a las personas. Solamente esas 70,000 personas que no cuentan con seguridad social están ahora sí que en riesgo por la ubicación en la que se encuentran y porque las políticas públicas deben de atenderse precisamente a prevenir y atender que se prevengan enfermedades por la degradación ambiental de estas 70,000 personas. A la familia de Miguel Ángel no se ha resarcido el daño. Destruyeron a una familia. No solo se murió el niño, sino la familia quedó destruida. El papá también padece de insuficiencia renal. Después de que el fallecimiento del niño Miguel Ángel trascendiera en los medios nacionales e internacionales, se suscitó un debate mediático y político para determinar o aceptar, en el caso de las autoridades jaliscienses, que su deceso era consecuencia directa de la toxicidad del río Santiago. Finalmente, el Estado mexicano tuvo que reconocer como el primer caso perfectamente documentado que no deja lugar a dudas sobre la relación entre la contaminación y la muerte. Pero aún así, a la fecha todavía las instancias continúan cuestionando ese vínculo letal. Mucho de la grave contaminación que aqueja, la mayoría se debe a precisamente desechos agroindustriales, que son competencia, la mayoría de ellos, federal, y que el Estado y los municipios no pueden, aunque quieran intervenir, no pueden investigar, no pueden sancionar a esas empresas por ser competencia federal. 227 plantas de tratamiento, de las cuales 117 se encuentran en operación, 77 fuera de operación, 15 en modernización y 18 en construcción. A partir de hace 2 años, esta administración estatal le está invirtiendo sumas millonarias a lo que tiene que ver con la remodelación y ampliación
de plantas de tratamiento ubicadas en diferentes municipios, no solamente para que puedan en un momento dado sanear mayores metros cúbicos de agua, sino también algunas de ellas para que puedan manejar metales pesados. Ciertamente, las autoridades locales, en particular de los municipios más pequeños, mal administrados y empobrecidos en los alrededores del río Santiago, enfrentan serios obstáculos para gestionar los recursos necesarios que les permitan solventar sus responsabilidades en el tema. Ayuntamientos como El Salto o Juanacatlán han padecido desde hace muchos años carencias muy serias para proporcionar los servicios públicos más elementales. Y la expansión inmobiliaria irresponsable y caótica tampoco ha ayudado, generando municipios donde, además de la crisis ambiental del Santiago, se suma otro conjunto de problemáticas socioeconómicas y políticas muy complicadas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos creó una unidad de análisis y de contexto con la participación de un grupo interdisciplinario a fin de coadyuvar con las áreas jurídicas en el respeto de los derechos humanos y señala justamente la necesidad de que un estudio científico sea iniciado en los márgenes del río. Como parte de su trabajo publicaron un informe que busca responder a la pregunta: ¿qué factores inciden en la contaminación del río Santiago? Habiendo analizado lo que propicia tanto el sector agropecuario como el industrial y el urbano. Desde luego, no es sorpresa que la industria se lleve las palmas, pero lo más lamentable es que aún hoy los enfermos de ellos nadie se responsabiliza. Lo que ellos están dejando correr ya supuestamente que es el agua tratada que no es, sigue oliendo a putrefacción. Ellos y dígame, ¿cómo es vivir aquí? ¿Cómo se siente? Desgraciadamente, bueno, es un fraccionamiento tranquilo, ¿eh? No quiero decir que es un fraccionamiento con problemas, no lo es. Se vive bien, se vive a gusto, nos gusta cómo se vive. Desgraciadamente nos falta eso. La insuficiencia renal es impagable cuando no tienes dinero y no tienes por vida. Sí, y luego cuando no tienes un servicio de atención médica, ya sea el seguro, el ISSSTE, estás perdido. Todo ha ido creciendo, menos los resultados positivos. No existen más que este. Todo el sector agropecuario genera algo, y genera algo en función de la vulnerabilidad de las personas, genera algo en función del impacto que ya ha tenido y que puede tener, y genera algo en función del riesgo implícito en la presencia de sus contaminantes, y son derivados de pesticidas como el glifosato, utilizado ampliamente en todo el sector agropecuario. Pero no solamente eso, o sea, incluso hay lo que le llaman los contaminantes emergentes del sector pecuario. Algunas que tienen que ver precisamente con daño renal en el municipio del Salto, en donde se han identificado diversas irregularidades, por así decirlo, pero en cuestión de omisión. ¿De qué? De que al menos identificamos más de 70,000 personas carentes de seguridad social y con pues hay 6 centros de salud estatal, pero en esos 6 centros de salud estatal en ocasiones hay un médico nefrólogo y en ocasiones no hay. No igual, es peor cada día. ¿Por qué? Porque antes las descargas no se escuchaban, ahora ya las descargas ya las avientan descaradamente. Pese a que alrededor del planeta hay ejemplos muy notables de ríos totalmente moribundos que se lograron rescatar y que después de largos y costosos procesos de saneamiento consiguieron recuperar su vida y salud, en México y en Jalisco la historia es distinta. Hoy parece virtualmente imposible que un día podamos ver un río Santiago de nuevo cristalino. A lo largo de los años se ha acumulado una gran fuente de conocimiento gracias a diversos organismos y especialistas que han hecho investigaciones, análisis, activistas que se han manifestado hasta el cansancio como un recordatorio de que la contaminación en el Santiago no se va a solucionar sola. Pero, ¿qué ha fallado? Y mientras no exista una coordinación real y efectiva entre los 3 niveles de gobierno,
por más acciones que haga los municipios o el gobierno estatal, no vamos a tener un afluente digno para todos los que vivimos aquí en la zona metropolitana. En teoría, sí se señala que hay la coordinación, pero en la práctica no se está materializando y los afectados estamos siendo todos nosotros. Mucho de las legumbres que consumimos están regadas con agua del río Santiago. No les importa que contamina nuestro ambiente y que respiramos sus olores y que no deberíamos respirar sus olores a mierda. La empresa española Renovatlatec y el gobierno del estado han hecho un convenio para ampliar con recursos públicos la planta de tratamiento. Pero eso a primera vista parece positivo, que la amplíe. Sí, pero usando el dinero del pueblo, en lugar de usar ese dinero para construir hospitales y no para crear un negocio más grande y darle más dinero a una empresa que no es ni mexicana. Cambiar de aires a otros menos tóxicos, buscar entornos más sanos sería una alternativa ideal para cualquiera. Pero los pobladores cercanos al río Santiago no se mudan a otros rumbos menos peligrosos porque no tienen recursos. Se quedan ahí sabiendo el riesgo porque no hay de otra. Por su parte, las autoridades parecieran haberse olvidado de que aquí hay una zona que padece índices desastrosos de cáncer, insuficiencia renal y desesperación nutricional. Los industriales tienen la obligación de tratar sus aguas y no lo están haciendo. La Comisión Nacional del Agua tiene la responsabilidad de vigilarnos y tampoco lo está haciendo. La norma debe adecuarse más a nuevas sustancias que actualmente están permitidas por no estar prohibidas, pero que igual son nocivas y mortíferas, pero esto tampoco está sucediendo. ¿A dónde pues nos llevarán estas omisiones? Existen solamente 3 inspectores de la Comisión Nacional del Agua para vigilar, supervisar, investigar y sancionar a 3 estados, dentro de los cuales está Jalisco. Aquí en esta zona es donde estamos parados y a todo lo largo del canal del Ahogado. Y alrededor de la presa del Ahogado son zonas de alta prevalencia de incidencia de insuficiencia renal y de cáncer. Evidentemente el sector urbano, todas las aguas residuales domésticas tienen un impacto. Sin embargo, el impacto documentado a través de la intersección geográfica de estos 67 indicadores nos hablan de la necesidad que queda expresa y manifiesta en este informe de la posibilidad de que se considere una moratoria del sector del crecimiento industrial, particularmente en todo el corredor del Salto, en todo lo que representa el canal del Ahogado. La normativa que rige actualmente la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento obliga a que 24 horas de anticipación les tienen que mandar avisar para que en un momento dado estén factibles y que les puedan brindar la accesibilidad. En esas 24 horas, ¿sí? En esas 24 horas, pues es evidente que la mayoría de las empresas que están vertiendo sus desechos industriales, que son los altamente contaminantes, que no los están, no tienen las plantas para poderlos tratar. Bueno, la inopia, la desesperación de la gente y sobre todo la contaminación sigue siendo muy obvia. Lo que no es evidente son las mejoras. Las aguas siguen siendo pestilentes y están altamente contaminadas. ¿Cuánto debemos esperar? ¿Quién sabe? Y esto es algo para tomarlo en cuenta.